Dentro de lo que es los vinos italianos. Estoy grabando la clase por si acaso, porque hay dos personas que me avisaron que no podían llegar, así que se les voy a pasar la clase grabada. Algo importante, yo veo que la mayoría están con los micrófonos desactivados, perfecto, porque así no interrumpimos, pero si es que quieren hacer alguna pregunta, por favor siéntanse libres de activar su micrófono en ese momento y hacerme la pregunta que necesiten, o de lo contrario, la pueden escribir en el chat, ¿sí? Vamos primero con pronunciación, y esto es bien importante. CHI, tanto en Perú como en Chile, ¿cierto? CHI se pronuncia chi, ¿no? Chi. Pero si hablamos en italiano CHI no se pronuncia chi, se pronuncia chi, ¿sí? Chi. Por eso, el Chianti, que es la denominación de origen más representativa de Italia y que la van a encontrar en todas las cartas de vino de cualquier restaurante italiano, se escribe Chianti, pero se pronuncia Chianti. Entonces, cuando ustedes lo pidan, no lo pidan como Chianti ni Chianti, sino Chianti, ¿sí? Eso para que no pasen vergüencitas cuando van a un restaurante. Lo mismo pasa con el che. CHE no se pronuncia che, se pronuncia que. También, tanto el CHI como el CHE están muy presentes en distintas palabras y distintos nombres de viñas en Italia, así que ojo con eso para que lo pronuncien correctamente. Y viceversa, cuando tenemos las letras CI, se pronuncia chi, y cuando tenemos las letras CE, se pronuncia che. ¿Sí? Eso es como bien importante porque, como les digo, está bien presente en muchas palabras italianas. Vamos a ver otros términos básicos. Rosso, bianco, rosato, chiaretto. ¿Qué significan? Muchas veces me ha pasado que alumnos me dicen, yo pensaba que el vino rosso era el vino rosado, ¿no? Y no es así. El vino rosso, cuando hablemos de vinos italianos, el vino rosso es el vino tinto. Vino rosso es el vino tinto, ¿sí? Vino rosso tinto. Bianco, el vino blanco. Y cuando veamos rosato o chiaretto, hablamos de vinos rosados. Obviamente también le dicen rosé, ¿no? Es una palabra que es como que se ocupa en todos los países. Rosé, rosato, chiaretto, hablamos de vinos rosados. Hay una sutil diferencia entre rosato y chiaretto. Si bien ambos son vinos rosados, los chiaretto se suelen elaborar con mezcla de cepas blancas y cepas tintas, mientras que los rosados, rosatos o rosé, se suelen elaborar a partir de cepas tintas solamente, ¿sí? Pero quédense con esa idea, rosado, chiaretto, si van a un restaurante, ¿qué es lo que piden? Un chiaretto, un rosato, es un vino rosé. Otros términos importantes hablando de Italia para los que nunca han ido a Italia, pero que seguro que piensan ir y por eso se han inscrito a este curso, hablemos del vino per calice. ¿Se acuerdan que les había dicho CE? Suena como che, ¿sí? Entonces vino per calice, se pronuncia che, significa el vino por copa. Cuando ustedes van a un restaurante y quieren, o a una enoteca, y quieren pedir vino por copa y no vino por botella, piden o buscan en la lista un vino per calice. En Italia se usa mucho que hay un vino de la casa y que te lo venden por cuarto de litro o por medio litro o por litro, ¿sí? O por jarra. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Y normalmente los vinos que se venden por copa son algunas etiquetas seleccionadas. Bicchieri o bicchieri en plural, vendría a ser el vaso. También en algunos lugares, en lugar de pedir, normalmente en lugares más informales, en lugar de pedir un vino por copa, puedes pedir un vino por vaso, ¿no? Bicchieri. Bar y enoteca. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, tanto en Chile como en Perú, cuando hablamos de bar, hablamos del lugar donde vamos a tomar alguna bebida alcohólica, algún cóctel o alguna copa de vino. En el caso de Italia es distinto. Si bien en los bares se vende alcohol, normalmente en todos los bares tienen bebidas alcohólicas, sobre todo destilados, el bar es el lugar en Italia donde uno básicamente va por café,
¿sí? Normalmente el bar es el lugar donde uno va a tomar café muy temprano, o ya en las tardes va por un bajativo, puede tomar alcohol también, pero es básicamente está abierto como desde muy temprano en la mañana y está casi todo el día. Y la enoteca, la diferencia es que la enoteca sí es un lugar, una tienda especializada para el servicio de la venta de vinos. Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más sobre los vinos italianos y viajan a Italia, mi recomendación es que se dateen, que busquen en TripAdvisor o que pregunten a algunos amigos que hayan viajado o amigos que tengan en Italia, qué enotecas les recomendaría, porque allí es que ustedes van a poder probar vinos fuera de lo que se vende en el supermercado, ¿no? Vinos de mayor calidad, de productores más pequeños, algo más seleccionado, más interesante, lo van a conseguir en las cenotecas y allí normalmente también pueden pedir estos vinos que son mejores en opción por copa y poder comparar ustedes distintas denominaciones de origen y distintas cepas o variedades de uva. ¿Sí? Entonces, las cenotecas es el lugar para los amantes del vino cuando uno viaja a Italia. Intentar datearse con gente local. Por ahí de repente el persona de la recepción del hotel, o si arriendan departamento, donde arriendan el departamento, si tienen algún amigo italiano, lo ideal es datearse con gente local, más allá de las cosas que están publicadas como para turistas. Ahora sí nos vamos a adentrar un poco más en Italia y lo que son sus vinos. Vamos a ver algunas cifras primero de la producción de vino de Italia. ¿Por qué estudiar Italia? O por qué yo estudié Italia en todo caso. Italia es el principal productor de vinos del mundo, ¿no? Desde hace 5 años ya es el país que lidera la producción de vino en el mundo. Se habla por lo general de los 3 colosos que son Italia, Francia y España, y entre estos 3 países representan inclusive más del 50% de la producción mundial de vinos. Y dentro de estos 3, Italia, como les comentaba, en los últimos 5 años ha sido el país que más vino ha producido, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. 54.8 millones de hectolitros es la cantidad de vino que Italia actualmente produce. Estos son datos de la OIB, el Organismo Internacional del Vino, del 2019. Consumo o tendencias de consumo del vino. Italia, además de ser el primer productor de vino del mundo, también es el tercer principal consumidor de vinos del mundo. ¿Quiénes son los 2 países que más vino consumen por sobre Italia? Estados Unidos y Francia. Ojo que acá estamos hablando del consumo global, ¿no? No estamos hablando del consumo per cápita, que es distinto. Ahí el país que tiene el consumo per cápita más alto es Portugal. En este caso estamos hablando del consumo total como país, ¿no? Y en ese caso Italia ocupa el tercer lugar. ¿Cuánto es el consumo per cápita en Chile? Si lo saben, es alrededor de 15 litros per cápita al año, y en Perú está por debajo de los 5 litros per cápita al año. ¿No? Así que ahí tarea de Jimena, de Ian, subir, subir el consumo anual de vinos. En Italia estamos hablando de alrededor de 40 litros per cápita, 38 litros per cápita el consumo anual. ¿Tienen dudas con esto? ¿Con estas cifras? ¿Las conocían? Bueno, espero estar como entregándoles algunos datos interesantes. Aquí está el mapa de Italia. Este es un mapa donde están marcadas como las principales zonas o valles de producción de vino. Y vamos a comenzar ya a señalar ciertos factores importantes hablando del vino italiano. Italia tiene 20 regiones, ¿no? Que dependiendo de los países, algunos le dicen regiones, provincias, bueno. Italia tiene 20 regiones políticas y se produce vino en las 20 regiones. O sea, se produce vino en absolutamente toda Italia, incluyendo las 2 islas más importantes, que son Cerdeña y Sicilia. Italia tiene un clima, una topografía y unos suelos privilegiados para la producción de vino. Tiene un clima que es básicamente mediterráneo, con algunas zonas también de clima continental, y suelos que van a variar desde suelos calcáreos, marcadamente calcáreos, que principalmente se encuentran en el norte del país, a suelos, interesantes suelos volcánicos que tiene más bien en la parte
sur, ¿no? Tanto como desde Roma hacia el sur, y también en Sicilia. Tiene una gran importancia histórica en el territorio de Italia, en esta zona, aunque todavía no era Italia, ¿no? Se produce vino en esta zona desde hace 3000 años antes de Cristo. Entonces hay un legado, una historia de la producción y el consumo de vino muy importante, ¿no? Es el país con mayor número de denominaciones de origen en el mundo. Ya saben por qué estuve 2 años estudiando Italia, ¿no? Exclusivamente Italia. El país con el mayor número de denominaciones de origen en el mundo, y también el país con mayor número de cepas nativas. Voy a explicarles un poquito eso, porque no todos saben qué es una cepa y mucho menos qué es una cepa nativa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en Nuevo Mundo, aquí tanto en Chile como en Perú, se suele hablar de las cepas, de las variedades de uva, del varietal. Cuando ustedes van al supermercado, van en busca de un Carmener, van en busca de un Malbec, van en busca de un Sauvignon Blanc, en busca de un Chardonnay, ¿sí? Esas palabras, esos nombres, nos estamos refiriendo a las cepas, a las variedades de uva. Y las cepas que hemos mencionado, Chardonnay, Sauvignon Blanc, ¿no? Cabernet Sauvignon, Carmener, son todas cepas de origen francés, ¿no? La mayoría de cepas que tenemos aquí en Chile y en Perú son cepas de origen francés, y luego tenemos otras como el Cariñán, como la Garnacha, que son de origen español. En el caso de Italia, Italia tiene todas estas cepas que hemos mencionado, todas las cepas internacionales, como el Carmener, el Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, pero además de eso tiene una enorme, pero enorme cantidad de cepas nativas, es decir, cepas nacidas propias de origen italiano, ¿no? Eso obviamente ligado a la tan larga historia que tiene Italia y sus vinos. Otra singularidad de Italia es que tiene un alto fraccionamiento. Habíamos dicho que en Italia se produce vino en todo el país, ¿no? Y hay mucho pequeño productor también asociado en cooperativas. En Chile las cooperativas como que no hay tantas, pero en Italia es muy común el tema de las cooperativas, productores muy chiquitos pero que están asociados, bien sea para vender su uva a las empresas más grandes o para directamente la producción de vino de forma colectiva dentro de la cooperativa. ¿Tienen buena o mala reputación las cooperativas? Es algo muy común, hay muchísimas y hay de todo, ¿no? Hay cooperativas que tienen muy, muy buena reputación y otras que no tanto, hablando de la calidad de sus vinos. Convive lo tradicional y lo moderno. La verdad que viajar a Italia y conocer sus viñas es toda una experiencia, y se van a encontrar con cosas como que parecen una nave espacial, como la bodega de Antinori en el Chianti, ¿no? Que es una bodega bastante nueva, o también en el mismo Chianti clásico, bodegas muy, muy antiguas, bajo tierra, hechas como de ladrillos, o en la zona de Umbria, por ejemplo, en el centro de Italia, bodegas que están hechas que son como cuevas debajo de la tierra, la piedra es como una piedra caliza, ¿no? Y son como hoyos, cuevas dentro de las piedras, súper, súper interesante e impactante de ver. Otro tema importante en los vinos italianos, no solamente en los vinos, sino en la cultura en general de Italia, es el regionalismo, ¿no? Los italianos son altamente regionalistas, el que es del Piamonte es del Piamonte, el que es de Milán es de Milán, el que es de la Emilia-Romagna o es emiliano o es romagnolo, porque también tienen un tema ahí. Entonces es muy, muy, muy regionalista. Inclusive en muchas zonas se hablan dialectos, ¿no? Cada lugar tiene sus propias comidas, sus propios vinos, y eso también es muy importante de señalar. Habíamos hablado del Chianti, que es la denominación de origen más conocida de Italia, y probablemente una de las pocas que sí que puedes encontrar en cualquier parte de Italia. Pero después, ahora cuando veamos, o en los próximos cursos, cuando veamos región por región, por ejemplo, si ustedes viajan a Verona y pasan unos días en Verona, la ciudad del amor, ahora que estamos cerca de 14 de febrero, la ciudad de Romeo y Julieta, ¿no? En Verona
prácticamente el único vino que encuentras, hablando de tintos, son los Valpolicella, que son los vinos que se producen en la zona. Y encontrar vinos de otras partes de Italia, de otras regiones de Italia, no es tan común, ¿no? Salvo que vayas a una enoteca, una tienda especializada, pero en los restaurantes suelen servirte solamente o casi exclusivamente vinos de la región donde te encuentras. ¿Tienen dudas hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, como les comentaba, o quieren comentar algo, pueden activar su micrófono o lo pueden escribir en el chat. Vamos a hablar un poquito de locación, de topografía, de clima. Aquí ya saben que Italia tiene esta forma típica como de una bota con tacón, ¿no? Y en el mapa que tienen al lado izquierdo, voy a poner el puntero para poder mostrarles mejor. En este mapa que aparece aquí, está un poco mostrado las diferencias de temperatura, ¿no? Un poco relacionado a los climas. Obviamente que esto va variando durante el año, pero es un reflejo de una tendencia de donde encontramos las zonas más cálidas o más calurosas en Italia y donde encontramos las zonas más frescas. Si ven por aquí las islas, ¿no? Sicilia aquí, Cerdeña por aquí, tienen zonas bastante calurosas. Si ven este borde, esta zona de Sicilia, que es ya rojo, un calor mucho más intenso, eso en parte es porque es una zona que está más cerca al África, y también porque del África viene un viento cálido que se llama el siroco, ¿no? Entonces ese viento cálido, el siroco, pasa por esta zona de Sicilia y hace también, juega para que aumenten las temperaturas. Luego, no se ve mucho, pero aquí el Taquito Puglia también es una zona bastante calurosa. Y a diferencia de ello, digamos que todo el borde más cercano al mar es un clima más intermedio, más mediterráneo. Y si notamos, en esta parte central, ¿sí? Tenemos un color más pálido, un color más amarillito, inclusive con algunos puntos verdes. ¿Por qué? Italia tiene una ventaja. A diferencia de España, que es súper complejo estudiar su topografía porque tiene muchísimos cordones montañosos, cordilleras diferentes. En el caso de Italia hablamos de 2 cordones de montañas principales, ¿no? Uno va a ser los Alpes, que marcan su frontera también con Suiza, con Francia, que están aquí, en la parte norte. Ven este pedazo que se ve como colores más azules, ¿no? Que hace mucho más frío. Bueno, esos son los Alpes y precisamente tienen esos colores mucho más fríos porque aquí estamos hablando de mucha altura, ¿no? El promedio en los Alpes son 1500 metros de altura, entonces aquí tenemos la altura, nos ayuda a bajar la temperatura y aquí tenemos un clima bastante más fresco. Ahora, esta parte de aquí central, ¿por qué es amarillita, entre amarillita y verde? Porque aquí, por toda esta zona, así como si fuera una columna vertebral, va a pasar la otra cordillera de Italia, que son los Apeninos, ¿no? Entonces los Apeninos, como si fuera una columna vertebral, van a recorrer Italia de norte a sur. Después lo podemos dividir como Apeninos norte, centrales y sur, pero lo importante es que se acuerden básicamente 2 cordilleras, los Alpes en la zona norte, que va a ser lo más frío, y los Apeninos que pasan por todo el centro de Italia como si fuera una columna vertebral. Italia es un país que tiene muy poca superficie plana. Como ven, ¿no? Tenemos la cordillera acá arriba, la cordillera de los Apeninos, es 35% montañas, alojadas principalmente Alpes y parte de Apeninos, colinas, ¿sí? Eso es típico del paisaje italiano, las colinas. A diferencia de los Alpes, o como aquí la cordillera de los Andes, que es una cordillera muy alta, ¿no? En Italia, en toda esta parte, tenemos muchísimas colinas a causa de los Apeninos. Los Apeninos, si bien es una especie de cordillera, ¿no? La altura de esta cordillera son como 500 metros, entonces es, digamos, bajita, y lo que uno ve es como un paisaje más bien ondulante, muchas colinas. Importante mencionar esto cuando hablamos de vinos, porque la producción de vinos italianos, al menos cuando hablamos de denominaciones de origen más conocidas, o vinos que se producen hace muchos años o de mayor calidad, la mayor parte de ellos se encuentran en las laderas de las colinas, ¿no?
y más bien los vinos como de producciones más grandes, por ahí algunos están en las zonas planas, pero normalmente las zonas planas se destinan a otro tipo de cultivos, no tanto para la producción de vinos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces. Les había mencionado que la historia de los vinos italianos son como 5.000 años, ¿no? 3.000 años antes de Cristo y bueno, y todo lo que tenemos del tiempo moderno. ¿Cuándo parte la producción de vinos en Italia? Bueno, parte desde antes de los romanos, antes de los griegos, parte con tribus que habitaban esta zona, como los Raeti, los Liguri, los Piceni, ¿sí? Luego, los fenicios van a tener un rol súper importante. Los fenicios eran, se ve el icono de un barquito, pero los fenicios eran importantes navegantes y ellos estaban como en toda la zona del Mediterráneo, Euroasia, África, la parte de Italia, y se dedicaban a comerciar, ¿no? A navegar y al comercio, y dentro de eso ellos habían aprendido cómo domesticar las parras, las vides salvajes, domesticarlas y hacer una selección de ellas. Y las parras que iban domesticando y seleccionando, en estos viajes las iban llevando de un lugar a otro. Así que fueron también un aporte en el crecimiento de la viticultura. Luego, los etruscos y los griegos. Los griegos se situaron principalmente como en la zona sur de Italia y los etruscos más bien en la zona central. Y cada uno de ellos también había desarrollado ciertas técnicas agrícolas y ciertas técnicas de viticultura. En el caso de los etruscos, por ejemplo, algo que se habla de patrimonio de viticultura de los etruscos es la forma de conducción en árboles, que les voy a mostrar después algunas fotos para no marearlos. Y los griegos, por el contrario, un aporte que hicieron a la viticultura fue la forma de conducción en cabeza, que también les voy a mostrar ahora unas imágenes. Los romanos, yo creo que todos hemos escuchado del Imperio Romano y que por ahí hemos visto imágenes y siempre suele aparecer alguna vid o alguna uva o alguna hoja de parra o una copa de vino, ¿no? La cultura romana estaba muy, muy ligada al vino. Escribieron mucho sobre vino. Plinio el Viejo, por ahí, uno de los autores más aficionados al vino, que escribió mucho de ello. Y para ellos, tanto para los romanos como para los griegos, el vino pierde la connotación de ser exclusivamente un alimento y pasa a tener una connotación más bien cultural y social, que quizá es algo que diferencia el vino marcadamente del resto de comidas y bebidas. La Edad Media, algo importante que ocurre en la Edad Media es la aparición de las barricas, ¿no? De barricas de roble. En la época de los griegos y los romanos, todo el vino se producía, se almacenaba, se transportaba en ánforas de greda. Y otro hecho o hito histórico, hablando de Italia, es 1861, el año de la unificación italiana. Les había comentado sobre el legado un poco de los etruscos, o lo que se considera legado de los etruscos en la viticultura y legado de los griegos. En el caso del legado de los etruscos, es esta conducción que se le llama vite maritata al albero, ¿no? Pensemos que si estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, o 500 años antes de Cristo, no teníamos Easy, no había Home Center, no había Sodimac, ¿no? No teníamos engrapadoras, no teníamos corcheteras, no podíamos comprar metros de alambre, no podíamos comprar tablas, ¿sí? Entonces, lo que hacían los etruscos para conducir, para guiar las parras, para los que no lo saben, la parra es una planta que es como rastrera, ¿no? Entonces como que se coge de lo que encuentra y si no, crece como para abajo, ¿no? Y las uvas estarían como arrastrando en el suelo en algunos casos. Entonces lo que hacían los etruscos era guiar estas parras en árboles, como lo vemos aquí, como se ve también aquí que está sin hojitas, ¿no? Ponían un árbol entre medio de dos parras y las parras las guiaban para que se enreden en los árboles y puedan levantar y crecer hacia arriba. Normalmente se usaban álamos o olmos y así las parras crecían, luego, como ven aquí,
esta es una denominación de origen en la Campania, una de las regiones de Italia. La denominación de origen es Aversa, y es una de las pocas denominaciones de origen donde se debe, o las parras están en esta forma de conducción, ¿no? En Chile tenemos parras así, en la Viña Villalobos, por ejemplo, y también el País Salvaje de Buchón, y deben haber algunas otras. Pero ojo, la diferencia en ese caso es que es algo que ocurrió como naturalmente, ¿no? En este caso fue algo que se buscó, algo intencional. En el chat dice, pero para cosecharse debe ser un parto. Sí, para cosechar, como ves acá, para cosechar hay que usar escalas, ¿no? En este caso. Ahora, también tú puedes talar el árbol, dejarlo a una altura un poco más baja para facilitar el tema. ¿Da lo mismo el árbol? Sí, da lo mismo el árbol, puede ser cualquier árbol. La idea es dar un soporte y poder que la parra se pueda enredar en ello. Actualmente, obviamente, es mucho más fácil usar un palo cualquiera, ¿no? Existe, se puede hacer, pero en esa época sería más práctico para ellos hacer esto con árboles, ¿no? Y de repente con otro frutal que creciera y tenían como un doble propósito. ¿Esa es una denominación de origen? Sí, Aversa es una denominación de origen, sí. En la Campania, en Italia. Les comentaba también del legado de los griegos, ¿no? Esta conducción que vemos mucho aquí en el sur de Chile, esta conducción en cabeza, ¿no? Era lo que los griegos solían hacer. Los etruscos usaban este tipo de conducción, es decir, un árbol, dos parras, y que las parras se enreden en el árbol para que ganen altura, y los griegos usaban más bien esta forma. Obviamente esto, si se dan cuenta, también es como una antesala a lo que se va desarrollando después, y que tenían los romanos, que es la conducción de pérgola, ¿no? Para llegar a una pérgola, seguro que lo primero fue esto, y luego esto desarrolló en una forma de conducción de pérgola, ¿no? Algunas fotos les comentaba el tema de que antes de la Edad Media lo que se ocupaba, no existían los toneles de roble, de madera, y lo que se usaban eran ánforas de greda, ¿no? Estas son un poco más chicas, probablemente de aceite, pero eran básicamente ánforas de greda de distintas capacidades. Algunas se usaban para la producción y otras para el almacenaje y para el transporte, ¿no? Que se realizaba también en estas ánforas. En Roma hay un cerro, que actualmente es un cerro, pero que en algún momento de la historia fue simplemente un botadero, o sea, donde la gente iba y botaba las ánforas ya vacías, ¿no? Que ya se habían quebrado, se habían rajado, y ya no las iban a volver a usar, las iban echando en este lugar, ¿no? Hasta que eso se volvió un cerro, y actualmente es un cerro. Las prensas antiguas, normalmente esto era como una especie de, se hacía el vino como una decantación natural, ¿no? Por gravedad, y el tema de las bodegas estaba debajo de las casas, por un tema de temperatura también. Bueno, una foto de Roma, como para dar una muestra también de la historia, cómo una cultura se iba superponiendo a la otra. Ahora sí vamos a entrar al tema de legislación, así que les pido, ahí les voy a poner música más fuerte para que despierten. Tema de legislación en Italia es súper complejo, ¿sí? Muy distinto a lo que tenemos aquí en Chile sobre legislación de vino, y más aún en Perú, donde todavía ni siquiera existen denominaciones de origen de vino. Entonces, vamos a hablar de la legislación del vino italiano. Saber que en Italia tenemos los vinos genéricos, ¿sí? Los vinos varietales. ¿Qué es un vino genérico? Un vino que dice vino rosso, eso encuentran mucho en Perú llega mucho vino italiano, y van a ver que los vinos más baratos que encuentran en Perú de Italia, dice vino rosso italiano, vino blanco italiano, ¿ya? ¿Eso qué es? Eso viene a ser un vino genérico, un vino sin denominación de origen, un vino que puede haber sido hecho con cualquier variedad de uva, con cualquier cepa, y que puede haber sido hecho en cualquier parte de Italia. Ese es un vino genérico. Luego tenemos los vinos varietales. ¿Qué son los vinos varietales? Que dice la variedad, ¿no? Por ejemplo, dice Pinot Grillo. El Pinot Grillo puede ser
de cualquier parte de Italia. Bueno, normalmente del norte de Italia, pero no especifica un lugar, ¿sí? Eso sería un vino varietal. Y luego ya entramos a lo que son los vinos con indicación geográfica típica y los vinos con denominación de origen. ¿Qué es un vino con indicación geográfica típica? Por ejemplo, un vino que ya te indica la región, ¿no? Los vinos del Véneto, Merlot del Véneto. Entonces ya estamos hablando de una zona en específico dentro de Italia. El vino tiene que ser elaborado con uva de esa región y en esa región normalmente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, vino genérico puede ser con cualquier variedad de uva y la uva puede venir de cualquier lado de Italia. Un vino varietal especifica una variedad. Vino con indicación geográfica típica, ya estamos hablando de una zona, de un lugar acotado dentro de lo que es todo el territorio italiano. Ahora, lo más complejo, parece que voy a ver la pregunta en el chat, dice, he sido engañado. Ian dice que ha sido engañado porque de repente le han cobrado $50 por una botella de rosso italiano. Pero es importante que lo sepan, ¿ven? Son datos útiles para que no les vendan gato por liebre y sepan cuáles son las diferencias de calidad dentro de Italia. Vamos a ver qué es una denominación de origen. Les explico ahora cuáles son las diferencias. Cuando hablamos de una denominación de origen en Italia, la denominación de origen nos ha pasado a todos, sí, seguro que nos ha pasado a todos. La denominación de origen italiana exige muchas cosas. Si yo tengo una denominación de origen, me va a decir, me va a acotar primero una zona geográfica, ¿sí? Tengo una zona geográfica acotada que está escrita en la disciplinaria de producción, se llama el documento donde están todas las normativas de una denominación de origen. Zona acotada, variedades de uva permitidas. Vamos a ver después en un mapita que ya les he dicho que hay muchísima variedad de uvas en Italia, ¿no? Pero no es que yo puedo tener, como ocurre en Chile o como ocurre en Perú, que puedo plantar cualquier variedad en cualquier lugar a mi gusto y a mi antojo. O sea, en teoría en Italia lo puedo hacer, pero si mi vino yo pretendo que tenga denominación de origen, no lo puedo hacer. Hay ciertas variedades de uva permitidas para cada denominación de origen. Para cada denominación de origen. Cada denominación de origen, que son como 400, cada denominación de origen tiene su propia disciplinaria de producción. Es decir, un documento que indica el lugar, que indica las variedades, que indica qué tipos de vino, qué estilos se pueden hacer, ¿no? Para que tengan una idea, estamos hablando de 333 denominaciones de origen y 75 DOCG, ¿no? ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Aprendérselas una por una. no hay como nada general. Lo que sí es general es que las denominaciones de origen, como les decía, les explica o les indica, les exige un área delimitada. Solo en este lugar se pueden producir las uvas para esta denominación de origen y solo en este lugar se puede producir esta denominación de origen. Las variedades de uva que puedes usar. Mínimos y máximos de alcohol, acidez, extracto seco, en muchos casos también lo señala. Rendimientos por hectárea, muy importante, también están estipulados en las denominaciones de origen. Estilos de vino. Hay denominaciones de origen que solamente permiten elaboración de espumantes, como en el caso de la denominación de origen de Franciacorta. Hay otras denominaciones de origen que solamente permiten elaboración de rosados, otras que de solo blancos, como Soave, otras que solo tintos, y otras que permiten de todo, ¿no? Entonces, finalmente la idea de una denominación de origen es darte a entender qué estilo de vino tú vas a encontrar, ¿no? Como en el caso de un Chianti. Si yo les recomiendo un Chianti, o les digo, oye, este plato puede ir bien con un Chianti, yo sé de qué estoy hablando porque los Chianti tienen un estilo definido, ¿no? Están hechos mayoritariamente por una cepa Sangiovese, dependiendo de la zona van a tener también mayor frescor o menor frescor, fruta más intensa, pero todo está, es como muy clarito para el comprador que conoce, ¿no? Cambio en el caso de Chile o Perú, no es tan así, porque si yo les digo denominación de origen Maule,
no me da mucha información, porque podría ser un blanco, podría ser un tinto, podría ser un espumante, podría ser un rosado, podría ser de Cabernet, de Sauvignon Blanc, de Carignan, de N variedades, ¿no? No tengo algo específico relacionado a esta denominación, más Sí. allá del valle o del lugar. Carlita, Sí. quería hacer justamente en función de eso, quería hacer un comentario que espero aporte, digamos. Sí. El hecho de que sea IGT no significa que el vino no sea tan bueno como quizá un DOCG. ¿Ya? Buenísima acotación, Vasco, gracias, sí, porque se me estaba pasando a mencionarlo, ¿no? Algunos por ahí, que normalmente esto sale en algún momento de la clase, la pregunta, ¿qué lata debe ser producir vino en Italia, ¿no? Teniendo que cumplir tantas cosas, tantos reglamentos, una cuestión tan cuadriculada. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un vino más despeinado? ¿Qué pasa si quiero hacer un vino naranjo? ¿Qué pasa si quiero hacer un vino de una variedad nueva que traje de otro lado? ¿Qué ocurre en ese caso? O, no sé, inventando, quiero usar una variedad que se ocupa en Sicilia, la quiero usar en la Toscana. ¿Está prohibido? No está prohibido. Solamente que no puedo usar la denominación de origen, ¿no? Tengo que hacer mi vino fuera de la denominación de origen con algún nombre comercial. Y en ese caso, la mayoría de productores lo que hacen es etiquetar sus vinos como IGP o IGT, ¿no? Indicación geográfica solamente. ¿Por qué? Porque lo único ahí que nos está garantizando, que nos está diciendo ese productor, es que la uva y el vino se han producido en esa región, ¿no? Pero no tienen que cumplir con toda la barbaridad de cosas que tiene que cumplir una denominación de origen. Y yo creo que el comentario de Vasco también va muy ligado a vinos muy famosos italianos que no tienen denominación de origen o que no la tenían, que son los super toscanos. Los super toscanos que llegaron a ser y que en algunos casos siguen siendo de los vinos más caros que existen en Italia, no tienen denominación de origen, sino que o no tenían y se etiquetaban como IGT, ¿no? Indicación geográfica típica solamente, ¿no? Entonces, Y ¿se también entiende la diferencia? ¿Sí? también por los Gravner, ya, por Los ejemplo, Grafner, claro, Grafner. claro. Hay muchos productores y una tendencia también creciente, ¿ah? Porque digamos que el vino en distintos países ha tenido como un renacer, unas ganas de explorar nuevas técnicas, nuevas variedades, y obviamente eso ha llevado a un poco salirse de las normas, ¿no? En ese caso, en los vinos italianos lo que se hace es etiquetarlo solamente como IGP o IGT, indicación geográfica típica, ¿no? Que nos permite usar la variedad de uva que nosotros queramos, pero nos garantiza sí que el vino, la uva, procede de cierta región y está elaborado en esa región. ¿Dudas con eso? Sí, ay, espérame, chat. Dice, viajar, hacerlo al nuevo mundo. también hay muchos, bueno, por aquí está de Vino Estampa, que ellos precisamente han traído algunas variedades italianas, blancas, que muy pocos se aventuran a ello, y las están produciendo aquí en Chile, ¿no? Seguro con menos restricciones de las que podrían tener allá en Italia. Entonces, recapitulemos. Indicación geográfica, la uva viene de una región y se produce en esa región el vino. Denominación de origen, territorio, variedades de uva permitidas, rendimientos por hectárea, estilo de vino, si puedo hacer blancos, tintos, rosados, espumantes, etc. ¿no? Todo eso está dentro de la disciplinaria de producción de cada una de las denominaciones. Y DOCG, que Michi es DOCG. DOCG, denominación de origen controlada y garantizada, ¿no? Que digamos que es el eslabón más alto y normalmente, a diferencia de una denominación de origen controlada, les va a exigir además, pasa por un panel de cata, ¿sí? Pasa por un panel de cata, pasa por varias auditorías el vino durante el proceso, normalmente tiene niveles de alcohol más exigentes, o sea, mayores. También tiene normalmente rendimientos más acotados, es decir, si la denominación de origen les dice, se puede producir tantos litros por hectárea, ¿no? En la DOCG va a ser menos la cantidad, ¿no? Eso me refiero con que es una denominación, los rendimientos son más exigentes. Además, para hacer una DOCG, tú tienes que haber sido primero
una denominación de origen controlada por al menos 10 años. Entonces, si esos 10 años te has portado bien, has hecho ricos vinos, tú puedes pedir que se te eleve, no lo pides tú, lo pide el consorcio. Ahora les explico qué es el consorcio. El consorcio puede solicitar que se eleve su condición de denominación de origen a DOCG, ¿no? Entonces yo les había mencionado que estos son datos 2020, en Italia había 333 denominaciones de origen y 75 DOCG, pero probablemente ahora en marzo o mayo, me parece que es que revisan todas estas solicitudes, algunos vinos que actualmente son IGP pasen a DO, y otros que son DO pasen a DOCG, ¿no? Entonces esto va cambiando. No cambia drásticamente, pero sí son números que se mueven cada año, ¿sí? Varietales genéricos, ya les había comentado. Hay otros términos que uno puede encontrar en los vinos italianos, como las menciones geográficas, que digamos para acercárselo a lo que podemos encontrar en vinos de otros países, sería como un single vineyard, ¿no? Que viene a ser de un lugar más acotadito dentro de la denominación. Normalmente son vinos de mayor calidad. El término clásico en Italia se usa para hacer referencia a la zona más antigua, más tradicional, supuestamente con los mejores terroirs de una denominación. Hemos hablado que Italia es el principal productor de vinos del mundo, y la demanda de sus vinos en el resto de países del mundo es alta, ¿no? Entonces Italia son comerciantes y se han ido adaptando a esa demanda, y las denominaciones de origen que eran, por decir cualquier cosa, 50 hectáreas, después pasaron a ser 60 hectáreas, 70 hectáreas, 80 hectáreas, ¿sí? Para dar un reconocimiento a la zona original que estaba contemplada en la denominación, se usa normalmente el término clásico, ¿sí? Luego tenemos los términos superiores, que está ligado normalmente a una mejor calidad de uva y una mayor graduación alcohólica, y el término reserva o riserva, que normalmente está ligado a una guarda del vino más prolongada, ¿no? Esos son los términos más usuales. Disciplinario de producción, como les comentaba, es el reglamento, ¿no? Todo el listado de cosas que una denominación de origen tiene que cumplir. ¿Y quién audita, quién escribe eso, etcétera? El consorcio, ¿no? Cada una de estas denominaciones de origen tiene su consorcio. Algunas veces un consorcio representa a más de una denominación, y este consorcio es el que ve si es que se va a hacer alguna modificación en el disciplinario, si es que va a presentar una moción para que se eleve de denominación de origen a denominación de origen controlada y garantizada, si va a quitar alguna variedad de uva o va a poner, agregar alguna otra. Todos esos trámites los hace el consorcio. ¿Quiénes forman los consorcios? Los consorcios están formados por la parte comercial relacionada al vino, por los productores, por las bodegas y por miembros del gobierno, ¿no? Entonces es como un grupo multidisciplinario el que forma un consorcio. ¿Dudas por aquí? ¿No? Seguimos avanzando. Esto, importante también, los que tienen el vino de hoy, que es un Chianti, no sé si algunos, el que mandé yo es un Chianti Rufina, no es un Chianti clásico. Los que tengan Chianti clásico, seguro tienen un gallito, hay un sello de un gallito, ¿no? Pero esto es bien importante y sobre todo es una ayuda gigantesca para el consumidor, ¿no? Por ahí que algunos decían, pucha, me vendieron, no sé, a $50 un rosso italiano, me estafaron, ¿no? Entonces, esto yo creo que les va a iluminar la vida. Cuando ustedes se encuentren un sellito, yo aquí tengo mi vino, se ve ahí, ¿sí? Tiene el precinto doradito, ¿no? El borde doradito, porque es un DOCG. Entonces, siempre que yo encuentre un vino con este cintito dorado, es casi que una garantía que ese vino no va a ser malo, ¿no? En ningún caso. Puede que no me guste, porque no me gusta el estilo, lo encontré muy ligero, lo encontré muy pesado, lo que sea. Pero es una garantía de que el vino no es malo. Es un vino de una DOCG. Ha pasado por muchísimos cortapinzas para hacer lo que es, ¿sí? Entonces digamos, dentro de la legislación del vino italiano, vendrían a ser los vinos como de más calidad o de más requisitos, al menos.
Y luego tenemos los vinos, tengo una botella por acá, tengo la oficina llena de botellas de vino, obviamente. Aquí tengo un Prosecco. Aquí tengo un Prosecco, ¿no? Y se ven, tiene esta cinto, faceta, sigilo, como le quieren decir, con el borde celeste, ¿no? Entonces eso quiere decir que es una denominación de origen controlada. Estos dos colores les va a ayudar infinitamente cuando no sepan casi nada de vinos italianos, tengan que comprar un vino italiano, prefieran en general los DOCG o los DOC, ¿no? Inclusive hasta para si después quieren buscar en internet qué se supone o cómo se supone que tenía que ser ese vino, de dónde viene, va a ser muchísimo más fácil encontrar referencia de vinos que son DOC o DOCG que vinos que no lo son, a excepción de los vinos que comentaba Vasco, ¿no? De estos súper toscanos o súper sicilianos, pero ya el precio nos dice bastante, porque normalmente son vinos muy costosos que no necesitamos que el precinto no diga mucho, ¿no? Ya el precio nos dice bastante. Estos colores son lo que es vigente. Cualquier vino, ya sea blanco, tinto o espumante, que tenga este borde dorado, esta faceta con borde dorado, es una DOCG. Y los que tienen esta faceta con borde celeste son DOCs, denominaciones de origen controladas. Si no tiene papelito, no tiene denominación. Salvo que se lo hayan conseguido por ahí, venta directa con la viña, ¿no? Y por lo bajo, que también ocurre, pero normalmente si es un DOCG tiene que tener este sello, y si es un DOC tiene que tener un sello celeste siempre. Esto a partir del 2011. Antes del 2011 ya existían las denominaciones de origen, pero los papelitos eran de otro color. Cuando teníamos un vino tinto, el papelito era de un color rosado. Cuando hablamos de un vino blanco era como amarillo verdoso. Y cuando era una denominación de espumantes, era de un color naranjo, ¿no? Entonces, se los digo porque por ahí, si aquí tenemos algunos coleccionistas de vino y encuentran un vino que tiene el papelito de color rosado, no piensen que los están engañando, ¿no? Más bien, si encuentran un vino con el papelito rosado y es 2021, ahí podría ser algo no anda bien con ese vino, ¿no? Entonces, eso importante. Actualmente lo que rige es dorado para todos los DOCG, celeste para todos los DOC, y cuando están en un supermercado es fácil darse cuenta, los papelitos se ven rápido. Les recomiendo eso porque es bastante agotadora, la góndola de los vinos italianos es tremendamente compleja. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema, dejamos la legislación un poco de lado y vamos a hablar de las variedades plantadas. Esta es nueva, Vasco Pili, no la habían visto. Las variedades, este es el último reporte de las variedades, las hectáreas plantadas por cada variedad en Italia, ¿no? Están en orden, de la más plantada a abajo, están las principales. Entonces, la más plantada actualmente es la Sangiovese, que va en bajada, ojo. Lo mismo que está pasando en Chile con la Cabernet Sauvignon, que también es tradicionalmente la más plantada y que va en bajada. ¿Por qué va en bajada? Porque el mundo del vino está cambiando, ¿no? Ha crecido esta población de consumidores de vino que se llaman los wine geek, ¿no? Que buscan vinos nuevos, que buscan cepas nuevas, que buscan nuevos terroirs, que buscan sorprenderse, salir un poco de lo clásico. Entonces la Sangiovese está bajando la cantidad de hectáreas y digamos que se está concentrando más donde es el lugar donde en realidad la Sangiovese mejor se expresa, que es en la zona central de Italia, ¿no? En la Toscana, la zona del Marche, Umbria, como la zona centro de Italia es donde la Sangiovese tiene su mejor hogar. Montepulciano, que no se escucha mucho, pero es una cepa tinta también del centro-sur de Italia, muchas veces en pareja con la Sangiovese. Hay muchos vinos, denominaciones de origen, donde estas variedades están en blend, en ensamblaje, en mezcla, ¿no? Es la segunda variedad actualmente más plantada. Está ahí, como que ni sube ni baja. La siguiente variedad, y esto también tiene que ver con tendencias de vino, y es algo que quería hacer en los cursos de estos años, hablarles harto de tendencias. Glera. Sé que algunos jamás en su vida han escuchado esta palabra. Glera es una variedad de uva blanca, donde está más presente es en la región del Véneto, Venecia, los gondoleros, ¿sí? Ahí encontramos glera. ¿Y para qué se usa la glera? La glera es la uva con la que se hace el Prosecco,
¿no? El Prosecco se hace a partir de esta variedad glera, básicamente, y si ven, crecimiento de 4%. ¿Por qué? El mercado de espumantes crece desde hace como 5 años atrás y crece y crece y crece de manera sostenida. Así que obviamente no solamente en Italia, sino en todos los países productores, cepas de uva relacionadas a la producción de espumantes también han ido creciendo la superficie de hectáreas plantadas. Otra variedad que sigue creciendo, Pinot Gris, Pinot Grillo, ¿sí? El Pinot Grillo también es una cepa que sigue aumentando. ¿Se usa para espumantes? Sí, pero básicamente se usa para la producción de vinos blancos ligeros. ¿Se acuerdan cuál era el principal consumidor de vinos del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos ama el Pinot Grillo, adora el Pinot Grillo, ¿no? Es como el vino que lo encuentras en cualquier supermercado y que se lo toman así, ¿ya? Bajo de alcohol, fresquito, se consume mucho y se vende mucho para esa zona. También está en esta zona del Véneto, en esta zona norte de Italia donde más se produce. Claudia dice que ella también se toma el Pinot Grillo. Es una cepa muy fresca, un vino simple y rico de tomar, sin complicaciones, así que ahí tiene como un fuerte público, ¿no? Que le gusta mucho este vino. Merlot, aquí quizá algunos se sorprendan, ¿no? Cuando hablamos de Italia, normalmente hablamos de que Italia es muy regionalista, que tiene muchas variedades nativas. ¿Y qué hace Merlot acá? Bueno, Merlot es una cepa francesa, pero que está muy presente también en la zona del Véneto. La zona del Véneto es una de las regiones de Italia que tiene más superficie plana y que tiene más producción de vino a granel. Y mucho de este Merlot va para estos vinos económicos que se producen en el Véneto, ya sean vinos de granel o sean vinos genéricos, varietales, ¿sí? Se producen muchos de ellos con Merlot del Véneto, se mantiene constante. Moscato bianco o moscatel blanca, una variedad blanca muy aromática que se produce en donde también al norte de Italia, pero en la región del Piamonte. ¿Y para qué se usa? Para elaborar un vino en Perú famosísimo, el Asti Ricadona, que en Perú se vende, pero uff, y acá en Chile también ha ido creciendo su consumo junto con otras marcas como Martini, ¿no? Entonces, Moscato bianco se usa para espumantes dulces, una variedad blanca aromática. También dentro de las más plantadas, ¿no? Catarrato bianco, Catarrato comune, en algún tiempo fue una cepa que estaba liderando dentro de las 3 primeras y ha ido bajando. Era un vino que está básicamente en la zona de Sicilia y se usaba para vino a granel. Ha ido bajando porque Sicilia se ha puesto de moda, ¿no? Y cada vez hay más preocupación en Sicilia de hacer vinos que están de moda con cepas como el Nerello Mascalese, Frappato, suelos volcánicos que actualmente la llevan dentro de los vinos italianos. Trebbiano Toscano, una cepa que se usaba para hacer vino a granel, para hacer vinos bases para grappa, ¿no? Para destilados, una cepa sin mucho glamour. Chardonnay, ¿no? La Chardonnay, una variedad blanca que también muy presente en Italia para elaboración de espumantes, y Barbera. Barbera, una cepa tinta muy frutosa, por ahí parecida como al Cinsault, ¿no? Algo un poco similar, que lo encontramos en la zona del Piamonte, en el norte de Italia. Y bueno, son 400 variedades nativas, así que podríamos hacer 30 clases hablando solamente de variedades de uvas italianas, pero para darles una idea de cuáles son. Este mapa lo hice recién, es un poco para mostrarles algunas de las variedades de uva y dónde están ubicadas, ¿no? En donde les puse una tabla con cuáles han subido, cuáles han bajado, pero para los que no están familiarizados con los vinos de Italia, siendo esta una clase de introductoria, vamos a ir posicionando estas variedades de uva que les mencioné dentro del mapa italiano. Y van a ver algo clarísimo primero y que quiero que se den cuenta. Las que están en el norte no están en el sur, ¿sí? Es muy marcado, les he dicho que los italianos son muy regionalistas, sus uvas también, ¿ya? Las uvas italianas también son muy regionalistas. Entonces, una de las regiones más importantes, más top del vino italiano, es en la región del Piamonte, que está aquí, en el norte de Italia. Y en esta región del Piamonte, ¿qué variedades de uva tenemos? Nebbiolo,
que es una cepa tinta, se las voy a mostrar más adelante. Barbera, tinta también. Moscato Bianco, que se usa para espumante. Nos vamos al otro lado, al norte también, que tenemos Pinot Grillo Merlot, en la zona de Friuli, Venecia, Giulia, ¿no? En la zona del Véneto. En el Véneto en sí, en esta región, capital Venecia, ¿sí? Cepas como Glera, que les había dicho del Prosecco, Corvina, que es una cepa tinta. Emilia-Romagna, ¿cuál es su principal cepa? Que en realidad son una familia de variedades, las Lambrusco. ¿Han probado el Lambrusco? En la próxima clase de espumantes vamos a probar un Lambrusco, ¿no? Es un espumante que normalmente es tinto, ligero, de bajo alcohol, muy frutoso. Zona de la Toscana, principal cepa, la Sangiovese. Ya les había comentado, Sangiovese, la cepa más plantada de Italia, y su hogar es sin duda el centro de Italia, ¿no? Y la región de la Toscana. Umbria, aquí, el corazón verde de Italia. Su variedad insignia es una variedad de uva que no sé si Joana la están trayendo ustedes. Sagrantino. He probado Sagrantinos, para mí una de las variedades más tánicas que existe en el planeta. Es súper tánica la Sagrantino, me gusta, pero es bien potente. Montepulciano, nos vamos al sur y aparecen otros nombres. Nombres que nos hacen pensar en calor, ¿no? Como negro amaro, primitivo, ¿no? Esas son las variedades de la zona de Puglia, el taco de la bota italiana. La Campania, ojo con Campania, porque Campania es una región que por mucho tiempo estuvo como olvidada en su producción de vino, suelos volcánicos, unos vinos espectaculares, el Aglianico, una cepa tinta que te da vinos poderosos con gran potencial de guarda, Fiano, una uva blanca bastante exuberante, con mucha estructura, y Greco, Greco lo tienen tanto como Greco blanco y Greco negro, hay distintas variedades de Greco, se dice que es una cepa también muy antigua, herencia de los griegos, de ahí el nombre, pero ojo con Campania, es difícil encontrar vinos de la Campania actualmente, pero si encuentran uno, cómprenlo y pruébenlo, ¿no? Es ahorita junto a Sicilia, las dos regiones que la llevan, ¿no? Para la gente que es más busquilla en temas de vinos. Claudita, dime. Carlita, me llama la atención que en Friuli, Venecia, Giulia, las dos cepas que aparecen ahí no son nativas. ¿Eso es por alguna razón en especial? Sí. Tiene una razón en especial. En general, en la zona norte de Italia tenemos más, tanto en Trentino Alto Adige, Friuli, Venecia Giulia y Lombardía, son regiones que tienen muy alta presencia de cepas no nativas, de cepas importadas, ¿ya? O extranjeras. ¿Por qué? Para los que están metidos en tema de vinos, si yo les digo filoxera, todos tienen claro de qué les estoy hablando, ¿no? La filoxera fue una super plaga, así como el COVID para nosotros, pero hablando de parras, de vides, la filoxera fue desastrosa en Europa, ¿no? Contaminó muchísimos viñedos. Francia fue uno de los primeros y más afectados, ¿no? Italia fue posterior, bastante posterior. Y la entrada del virus, igual que el COVID, la entrada de la filoxera a Italia fue por esta zona, por la región de Lombardía, Alto Adige, Véneto. Toda esta zona fue la más infectada o afectada por la filoxera, y es por ello que también son estas regiones las que tienen menor cantidad de cepas nativas y mayor cantidad de cepas importadas, por ello. Sí. ¿Qué más? Seguimos bajando. Calabria, voy a hacer, esa clase me quedó pendiente del año pasado, la voy a hacer, de Calabria. También está dando que hablar, poquito a poquito, pero también dando que hablar. Sicilia está súper de moda desde hace como 3, 4 años, y hay estilos dentro de Sicilia, bueno, es una isla enorme, ¿no? Estilos súper marcados y súper diferentes. Tenemos vinos volcánicos del volcán del Etna, como Nerello Mascalese, Carricante. Carricante es blanco, Nerello Mascalese tinta. Nerello Mascalese es espectacular, ¿no? Para los que son fans de la Pinot Noir, es como de ese estilo. Para los que les gusta la Nebbiolo, es como de ese estilo, ¿no? Son vinos tintos de poca intensidad de color, de un cuerpo más ligero, pero con mucha potencia en boca, muy buena acidez, muy frutosos,
muy ricos, muy buen potencial de guarda. Por otro lado, tienes el Nero de Ábola, que su nombre ya nos da nos hace intuir qué estilo de vino es, ¿no? Nero de Ábola es un vino tinto, oscuro, potente, más grueso, más alcohólico. Y por ahí joyitas, joyitas económicas, como la Insolia, que es una variedad blanca que se planta mucho en Sicilia, y encuentras vinos de 2 euros de Insolia, y son vinos muy, muy ricos. Así que hay algunos datos. Los encuentran, ojo, en Perú. En Perú hay bastante vino de Sicilia, bastante. Así que dense una vuelta ahí por tiendas especializadas en productos italianos. Van a encontrar al menos unas 20 etiquetas de vinos sicilianos. Cerdeña. Cerdeña también otra isla. Y acá, Cerdeña es un poco fácil porque básicamente tiene 2 cepas tradicionales de Cerdeña. Canonau. ¿Qué cosa es Canonau? Canonau es la garnacha, ¿ya? O el Grenache. Solamente que aquí ha tenido, como está tantos años en Cerdeña, y Cerdeña es una isla, la Canonau o garnacha o Grenache ha tenido ciertas mutaciones y tiene un carácter un poco más potente que digamos que se parece un poco más como a los vinos de Priorat. Y luego Cerdeña tiene suelos graníticos, por si acaso. Bueno, eso para los que les interesan esas cosas. Tinto en Cerdeña, Canonau, garnacha, que es lo mismo, ¿sí? Y blancos de Cerdeña, el vermentino de Cerdeña. Son las 2 variedades de esta zona que son las más producidas. Encontré un vermentino de Cerdeña, si es que logramos algún día hacer una cata nuevamente en mi sala, se los voy a guardar, al menos unos meses, a ver si podemos probarlo juntos. Vamos a ir ya viendo región por región. No región por región, no se asusten, no vamos a estar acá hasta las 2 de la mañana, pero algunos de los más emblemáticos por zonas, ¿no? Una linda foto aquí del noroeste de Italia, de la región del Piamonte. Les había dicho que la cepa más emblemática del Piamonte es el Nebbiolo. Nebbiolo, algunos dicen que ese nombre viene por la nevia, ¿no? Por la neblina, esta neblina que es típica de la zona del Piamonte o de la zona del Langhe, de Barolo, donde se produce principalmente el Nebbiolo. Y en esta foto se nota eso muy bien. ¿Se acuerdan que les había comentado de estas como colinas típicas de Italia? ¿No? Ven aquí las ondulaciones y cómo están dispuestos los viñedos, que eso también es bien típico de Italia. Región del Piamonte. Piamonte solo, esa región del norte, tiene 17 denominaciones de origen controladas y garantizadas y 42 denominaciones de origen. Piamonte es la única región de Italia que no tiene IGT, no tiene indicación geográfica, está prohibida. En Piamonte eres denominación de origen o vendes tu uva, pero como el Piamonte es la región de vinos más cara de Italia, todos quieren ser una denominación de origen, ¿no? Porque tienen un respaldo bien grande y llegan a precios mucho mejores. Es la segunda región más grande de Italia, capital Torino, zona de reyes, ¿no? Aquí era la zona donde vivía la última realeza italiana, Vittorio Emanuele. Aquí tenemos mucha producción muy boutique, ¿no? Hay mucho productor pequeño, normalmente las bodegas pertenecen a familias, no hay mucha gran industria, súper gran industria del vino italiano, no, es más bien, como les digo, muy joyita, ¿no? Muy boutique esta zona. Se producen principalmente vinos tintos, ¿sí? Y bueno, no tengo mucho que decirles, ven el suelo, un suelo blanco, hay muchas zonas de suelos marcadamente calcáreos en el Piamonte, vinos espléndidos. Nebbiolo, les comentaba la cepa, no, ojo que no es la cepa más plantada, cuando vimos las cepas más plantadas, Nebbiolo ni apareció, sin embargo, Nebbiolo es la cepa, una de las cepas más top, más nobles, hablando de vinos tintos italianos, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la Nebbiolo? Para los que nunca han probado un Nebbiolo en su vida, podríamos decir que es algo parecido a la Pinot Noir, pero tiene más marcadas notas. La Pinot Noir suele tener notas como más a champiñón. Reemplacen esas notas de champiñón por rosas
Y ahí sí tenemos algo más parecido al Nebbiolo, ¿no? El Nebbiolo tiene marcadas notas a rosas, a popurrí de flores, cereza roja muy marcada, por ahí notas a cuero, anisadas, especiadas de rosas también. Poco cuerpo, clarito se ve el vino, pero tiene un alto tanino y una alta acidez, lo cual los hace vinos con un alto potencial de guarda también. Y a partir de esta variedad se elabora el rey de los vinos o vino de los reyes, que es Barolo de OCG, una de las denominaciones de origen más caras y con mejor reputación de Italia, ¿no? Barolo de OCG, vino de reyes, hecho a partir de Nebbiolo, 100% Nebbiolo. Y ven este mapa de acá, esta es solo la zona de Nebbiolo, y esas son todas las subzonas. Cada colorcito es una subzona que puede estar mencionada en la etiqueta, haciendo descripción a microclimas, a tipos de suelos, a orientaciones, para expresarte los aspectos más sutiles de un Barolo de gran calidad. Crianza mínima exigida por la denominación de origen para un Barolo, mínimo 38 meses para un Barolo normal, con de esos 38 meses, 18 meses en roble, y para el caso de un Barolo reserva, 62 meses de crianza en roble. Ojo que en Italia, si bien hay productores que usan las barricas chicas francesas, que aquí estamos muy habituados, en Italia es más común barricas más grandes, ¿no? De 700, 1200 litros, de mayor volumen, de mayor capacidad, buscando siempre que prevalezca la fruta y no las notas de madera. Normalmente son barricas usadas, sin tostar, que también es una peculiaridad de muchos productores italianos. Otra foto del Piamonte, obviamente en invierno, ¿no? Totalmente cubierto de nieve. Vamos al otro lado del norte, nos vamos a la zona de los gondoleros. Nos vamos a la región del Véneto. Esta es una foto, si no me acuerdo mal, de la zona de la Valpolicella. Ven que aquí es un poco diferente, ¿no? Esta zona, les he dicho, la zona del Véneto es más plana, y se nota, si ustedes se ponen a buscar fotos de viñedos, van a ver que los viñedos del Véneto en general se ve todo como más planito. Véneto tiene 14 de OCG, 29 de OC. Es una región que tiene una producción muy grande. Se produce buena cantidad de vinos con denominación de origen, también vinos a granel. Aquí se realiza una de las principales ferias de vino internacional que se llama Vinitaly, que se produce en la ciudad de Verona, ¿no? La ciudad de Romeo y Julieta que les comentaba. Véneto tiene un 56% de territorio plano, 29% montañas y solamente un 15% de colinas, ¿no? Entonces aquí sí tenemos viñedos que están en zona plana, normalmente se destina a producción de Pinot Grillo y Merlot, que son los que se venden como indicación geográfica. Más del 60% de las cepas en el Véneto son cepas nativas y se producen tanto blancos como tintos. El vino insignia de esta región, por fuera del Prosecco, que lo veremos el próximo martes, es la Valpolicella. Y la Valpolicella y su familia, ¿no? Se elaboran por un método que en Italia se ocupa mucho, que es el método del apacimento o pacificación de las uvas, que finalmente lo que es secar las uvas, dejarlas unos días, que puede ser 3 días hasta 3 semanas, en un proceso de deshidratación con el objetivo de concentrar azúcares, concentrar sólidos dentro de la uva. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito rapidito, ¿no? Pero la Valpolicella, tenemos 4 denominaciones de origen que tienen ese nombre, y eso es medio enredado. Es un vino que se encuentra aquí, se encuentra también en Perú. Tenemos Valpolicella DOC, Valpolicella DOCG, Valpolicella Ripasso DOC y Recioto de la Valpolicella DOCG. Les voy a explicar. Son como si fueran 4 denominaciones distintas. Todas se llaman Valpolicella. ¿Por qué se llaman todas Valpolicella? Porque el lugar se llama Valpolicella, ¿no? El lugar donde se produce el vino se llama Valpolicella, y de ahí el nombre de la denominación. Entonces, ¿con qué uva se hace un Valpolicella? Los Valpolicella se hacen a partir de un blend que lleva Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, ¿no? Se hace un blend que tiene que tener mayor proporción de corvina, en todo caso es la que manda en la mezcla siempre,
Y con estas uvas, mezcla de ellas, se hacen estas 4 variedades de vino. El Valpolicella es un vino normal, ¿no? Que se produce como cualquier otro vino. El problema son las otras denominaciones de origen. El Amarone de la Valpolicella y el Recioto de la Valpolicella se elaboran con este método, que es el método de apacimento. Para hacer un Amarone de la Valpolicella o un Recioto de la Valpolicella, lo que hacemos es hacer una deshidratación parcial de las uvas, y con esas uvas semi-pacificadas se elaboran tanto el Amarone como el Recioto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos vinos? El Amarone es un vino siempre, miren el nombre, ¿no? Amaro, amarón, amaro es amargo. Amarone, porque es un vino seco, ¿sí? Y el Recioto de la Valpolicella es un vino dulce. Ambos se elaboran con las mismas uvas, con el mismo método, que es el método de apacimento o pacificación. Y luego tenemos una locura de esta zona, que es el ripasso, el método ripasso. ¿Qué es el método ripasso? El método ripasso es lo siguiente. Yo hago estos dos vinos, prenso, ¿no? Y esas pieles de uva, de esa uva semi-pacificada, las pieles solamente que me quedan del prensado, los voy a echar a este vino de acá, al vino normal, al Valpolicella simple. Y ahí obtengo el ripasso, ¿no? Entonces, cojo las pieles de aquí, las echo acá y obtengo un ripasso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer algo así? El objetivo de hacer eso es, primero, extraer un poquito más de color. El tema de la corvina de esta variedad de uva es que es muy, muy pálida, ¿no? Entonces, por eso también se comenzó a hacer el apacimiento, para darle un poquito más de color. Y en el caso del ripasso, pasándole las pieles de estos vinos, lo que obtenemos es un poco más de color, un poco más de intensidad aromática, y también todo ese bouquet, ese grupo de aromas que nos otorga el proceso de pacificación. Estos aromas como a pasas, aroma de especias cálidas, a frutos secos, ¿no? Que la pacificación le da al vino. ¿Se entendió esto? Entonces, Valpolicella son varias denominaciones de origen, todas vienen de la misma zona, todas con las mismas uvas, pero los procesos de cada uno varían. ¿Cómo sé qué elegir? Si me gustan los vinos dulces, Recioto, ¿no? Si lo quiero para un bajativo, para un postre, Recioto. Si quiero un vino ligerito para la terraza, para comer, no sé, una milanesa, un Valpolicella, ¿ya? Si quiero un vino para un plato así, un guiso contundente, ¿no? Un plato de sabores más fuertes, Amarone. Si quiero como algo entre medio, un vino que se percibe como, aunque no sea dulce, se percibe más frutoso, ¿no? Más gentil, Ripasso. Esos serían como los estilos de los vinos de la Valpolicella y cómo saber cuál elegir. Volvemos a nuestro mapa, ya hemos visto el punto 1, el punto 2, ahora nos vamos al centro de Italia, solamente vamos a hablar de la región de la Toscana hoy, con una de sus denominaciones de origen, que es la denominación del Chianti, ¿no? Entonces, centro de Italia, la Toscana, Toscana hermosa, ese color yo creo que queda perfecto porque es el típico color dorado del sol de la Toscana, por algo hay una película que tiene ese nombre. Se nota en esta foto también las colinas, ¿no? Las colinas típicas de donde están ubicados los viñedos en Italia. Esta es una foto obviamente más casera, que la saqué yo, pero también se notan las colinas, ¿no? Todas estas como subidas y bajadas que tiene la Toscana. En la Toscana tenemos 11 DOCGs, 41 denominaciones de origen, y básicamente lo que se produce aquí son vinos tintos. El 65% de los vinos de la Toscana tienen denominación de origen y un 30% son indicación geográfica típica. Dentro de ese 30% están los súper toscanos, ¿no? Que son vinos bastante caros que se producen dentro de esta región. ¿Y por qué no tienen denominación de origen? Porque se hacen a partir de variedades internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot, ¿no? Los súper toscanos suelen ser, para los que están más metidos en tema de vino, muy del estilo de los vinos de Burdeos, Francia, ¿no? Es un Burdeos hecho en la Toscana.
Entonces, en la Toscana se funde lo moderno con lo clásico. Si viajan a la Toscana y pueden visitar el Chianti, sobre todo el Chianti clásico, van a encontrar viñas enormes, modernísimas, y van a encontrar el viejito con su casa, su campito y la bodega subterránea, y es una locura y es una maravilla al mismo tiempo. La cepa más plantada es Sangiovese, representa el 61% de la superficie de viñedos plantados. Tiene, dependiendo de qué zona de la Toscana hablemos, tanto climas continentales como climas mediterráneos. Y también aquí encontramos mucho suelo calcáreo. Conforme vayamos bajando de Italia, vamos a encontrar más predominancia de suelo volcánico. Entonces, la Sangiovese, que es la que vamos a probar hoy, para los que tienen el vino, les decía, la uva tinta más plantada de Italia, tiene una brotación temprana, madura tardíamente, tiene poca intensidad de color, algo que es bastante transversal en los vinos tintos del norte y centro de Italia, ¿no? Tienen poca intensidad de color. Los vinos italianos del norte y centro normalmente son bajos en antocianinas, entonces no tienen ese color púrpura, no tienen tanta intensidad cromática, son más bien de un color rubí y mucho más tenue. Altos en taninos, altos en acidez. ¿Y qué aromas y sabores encontramos en una Sangiovese? Fruta roja, cereza, tomate seco, frutilla, frambuesa, notas florales, a rosas, a violetas, ciruela, popurrí, notas terrosas, notas herbales. Esto obviamente también va a depender de qué zona de la Toscana sea el Sangiovese, ¿no? Pero para que tengan una idea de los posibles aromas y sabores que pueden encontrar. Dentro del Chianti tenemos muchos Chiantis y eso suele ser muy confuso. Tenemos la zona del Chianti clásico, que es esta parte aquí como el corazón, ¿no? El Chianti clásico, que es el corazón aquí un poco de la Toscana entre Siena y Florencia, esta zona de aquí. Y luego tenemos todos los otros Chianti, todos son de OCG por si acaso. Entonces tenemos Fiorentini, Senesi, Picciane, Montalbano, Rufina. Dentro de todo esto, mis preferidos, como un tema personal, el Chianti clásico y los Rufina, que están en la zona más al norte, una de las zonas que están más a altura, más frescas y suelos marcadamente calcáreos, que da vinos con mucha estructura y con mucho frescor. ¿Qué uvas se puede...? El Chianti es una mezcla de muchas variedades de uva, creo que son 12 las uvas permitidas para un Chianti, ¿no? Pero lo que más se ocupa es una mezcla que hizo el barón Bettino Ricasoli por allá por 1872, cuando hizo la mezcla de 70% Sangiovese con 15% Canaiolo Nero y 15% Malvasía, que es una cepa blanca, ¿no? Actualmente no es que se haga esta mezcla en sí, pero sí sigue normalmente este porcentaje de 70, 80, 90, el principal componente va a ser siempre Sangiovese. Junto con distintos porcentajes de las otras 11 variedades de uva permitidas en esta denominación. Aquí algunas fotos del Chianti, este Chianti clásico, un poco para que vean cómo es la diferencia entre una bodega y otra. Aquí las barricas grandes que se suelen usar en Italia, ¿no? Inclusive estas son de ser más de 700 litros. Este es el sello típico del Chianti clásico, que junto a la faceta dorada de la denominación, lo van a encontrar siempre en las botellas. Chianti clásico no pide, no exige guarda en barrica, ojo. Entonces yo puedo tener un Chianti clásico con 0, pero 0, 0, 0, paso por barrica, ¿no? Del tanque de acero inoxidable o del tanque o de estos contenedores de cemento, puede ir directamente a la botella. No tiene por qué tener ningún contacto con madera. Es parte de las características de esta denominación. La otra cara del Chianti clásico, ¿no? Una de las bodegas más impresionantes del mundo, que es la bodega del Marqués de Antinori. En el Chianti clásico está totalmente metida en el cerro, o sea, desde la autopista no se ve casi nada más que este bordecito que ven aquí, sería todo lo que ves, y muchas parras nuevas que se nota como raro, ¿no? Pero todo esto está todo adentro del cerro. Ven aquí, esta es la sala de cata, que está como si estuviera suspendida en el aire, ¿no? Sobre la sala de barricas. Esta es una, de donde yo podía sacar la foto, se ve una. Son como 10 que están, o sea, para que se den como una idea de lo gigantesco que es esto. Por eso le digo que es como que la nave del Enterprise, es gigantesco, realmente enorme.
Y obviamente, como ven, todo muy de lujo, ¿no? Otro productor del Chianti clásico, Renzo Marinai, para que vean un poco los contrastes de esta zona. Y otro productor del Chianti clásico, que mi visita fue el que más me gustó, que este es Santo Stefano, ¿no? Que es un productor más familiar, que todavía tiene los viñedos, o sea, la bodega o la sala de barrica, entre comillas, debajo de la casa, la cava debajo de la casa. Entonces, un poco los contrastes de esta zona. Una cena senza vino è un giorno senza sole. Una cena sin vino es como un día sin sol. Nos falta todavía un par de denominaciones del sur, pero quería pedirles si pueden activar sus cámaras para sacarles la foto grupal, que siempre los molesto con esto. Y así, igual si están durmiendo, no, no se preocupen, pero si pueden activar sus cámaras un ratito. Ay, qué linda la Pili. ¿Qué me falta? Carolina. María Luisa. Bueno, ahí las veo casi todas. Ahí está la María Luisa. María Luisa en el despeinado absoluto. Ya, genial. Entonces vamos a seguir con la última partecita, que es la parte del sur de Italia, ¿no? Una foto del sur de Italia. Les había dicho que el sur de Italia está marcado por los suelos, está marcado por los volcanes. Hay muchísimos volcanes. Después de Roma, desde Roma hacia abajo, muchísimos volcanes, ¿no? La zona de Campania, la Calabria, la misma Sicilia, Puglia, hay mucho volcán en esta zona. Así que yo creo que esta foto lo representa bien. Este, por si acaso, es el Vesubio, pero visto como desde la isla. Vamos a ver, aquí les puse un mapita, no vamos a hablar de cada una de las regiones, pero les había comentado Campania, ¿no? Con el Aglianico, que es la cepa tinta topísima de esta zona, más muchas cepas blancas que se dan muy bien en suelos volcánicos y que son blancas, que tienen la singularidad de mantener muy buena acidez a pesar del calor, ¿no? Como Falanghina, Greco, Fiano, la Puglia, que la vamos a ver en un ratito, la Basilicata, Calabria, Sicilia y, bueno, Cerdeña, que también son de las regiones que consideramos dentro del sur de Italia. La Campania, su capital, Nápoles, suelos volcánicos, ¿no? Es una región dinámica, esta es la región del Vesubio, no sé si han visto todo esto de Pompeya, ¿sí? Para que hagan un poco el link mental. Zona muy volcánica, muchos de los viñedos están sobre laderas de los volcanes, su cepa principal, el Aglianico, es la estrella aquí, dentro de las cepas tintas, y en blancas, Fiano y Greco. Características del Aglianico, es un vino que les decía potente, y un vino con muy alta capacidad de guarda, ¿no? Un vino de mucho cuerpo, de mucho tanino, de mucha acidez, un full body por donde lo mires, ¿no? No es tan frutoso, es más bien como un Cabernet Sauvignon que fue mucho tiempo al gimnasio, ¿no? Una cosa así es el Aglianico. Suele tener alcoholes igual marcados en esta zona, es calurosa, ¿sí? Notas a pimienta, a guinda, esta cereza negra, notas ahumadas, algunas notas como charcutería, a ciruela seca, higo, ¿no? Fruta negra, ya nos vamos más hacia la fruta negra. Si se recuerdan, en las cepas anteriores que habíamos visto era más como de fruta roja. Puglia. Puglia tiene el taquito de la bota, tiene 4 DOCGs, 28 DOCs, su capital Bari, tiene, al igual que la zona del Véneto, una gran cantidad de superficie plana, o por sobre la media dentro de Italia. Tanto aquí como en el Véneto, al tener más zonas planas, tenemos más vinos como de alta producción, ¿no? Que se venden o bien como vino granel o como vino de indicación geográfica. Puglia se ha puesto de moda también, ¿no? Y algo que se ha puesto muy de moda dentro de la producción de vinos de Puglia son sus rosados. O sea, de hecho ahorita Puglia es como famosa, o en Italia están como muy de boga o de moda los rosados puglieses. Hay denominaciones de origen en esta región que son exclusivas para vinos rosados, como Castel del Monte, Bombino Nero, que es una denominación exclusiva para rosés. Otra denominación de origen bien famosa de aquí es el Primitivo de Manduria, que se hace a partir principalmente de esta cepa Primitivo, ¿sí?
Negro Amaro, aquí una descripción de esta cepa y el nombre también nos la describe bastante, también no es tan intensa como el agliánico, pero digamos que tiene un estilo similar. Por ahí la Negro Amaro podríamos más bien asemejarla a un Syrah, tiene más esas características, ¿no? Esta ciruela negra, cereza negra, mora, algunas notas herbales también, podrían encontrar alguna nota floral. Es bastante similar a una Syrah, por mencionarles alguna variedad que hayan probado. Algunas fotos de viñedos de esta zona. Sicilia, y con Sicilia terminamos la clase de hoy. Sicilia es la isla, ¿cierto? Que está más cerca a África. Tiene solo una DOCG, más 23 denominaciones de origen. Sicilia los vinos de Sicilia están muy de moda. La capital de Sicilia es Palermo. Es el lugar que tiene mayor concentración de lugares que son patrimonios de la humanidad de UNESCO. Así que interesante, yo creo que un viaje imperdible al menos una vez en la vida. Está ese viento cálido, ¿se acuerdan cuando les mostraba el mapa de temperaturas de Italia? ¿No? Ese viento cálido que pasa por la zona lateral de Sicilia. 60% variedades blancas. Para los que están metidos en tema de vino, esto les puede hacer ruido, ¿no? Si estoy en Sicilia, que es lo más al sur de Italia, cerca del África, con el viento siroco, que es un viento cálido, ¿por qué tengo cepas blancas? Cuando lo tradicional que uno estudia te dice que en zonas más cálidas se dan mejor las variedades tintas. Bueno, es un poco una herencia de historia que lo conversamos cuando se hace el curso exclusivo de vinos de Sicilia, pero tiene que ver mucho con todo el tema de los vinos de Marsala, ¿no? Que se hace en una esquinita de Sicilia. Y estos vinos de Marsala se hacían a partir de variedades blancas. Sicilia fue por mucho tiempo no de Italia, sino de España, y estuvo dentro de esta época bajo el dominio también musulmán de los moros. Los moros tenían prohibida la producción de alcohol, ellos no consumen alcohol, al menos no en público. Entonces, en esta zona se producía más que nada, principalmente en Sicilia, uva destinada a la producción de pasas, ¿no? Y para ellos usaba la Civivo, aquí le llaman Civivo, para nosotros, tanto en Chile como en Perú, la Moscatel, ¿sí? La Moscatel era muy plantada en Sicilia, pero no se usaba para la producción de vino, sino para la producción de pasas. Y después otra cepa como la Catarrato Bianco, que se usaba también bastante luego para producción de vinos a granel y para producción de destilados. Otras cepas importantes, que no hay tanta, pero que están ganando mucho interés y cada vez se está plantando más, son Grillo y Insolia, que son dos variedades blancas. Dentro de las tintas tenemos Nero de Ábola, ya el nombre nos indica bastante, igual que en el caso del Negro Amaro, ¿sí? Y las dos diferentes. El Nero de Ábola es la tinta oscura, fruta negra, más alcohol, más cuerpo. Nerello, Mascalese y Frappato son el opuesto, ¿no? Son dos variedades que son más bien de vinos un poco más ligeros, con mejor acidez, más fruta roja. Nerello Mascalese dentro de Sicilia está prácticamente de forma exclusiva en las laderas del volcán Etna. Y Frappato lo encontramos también en la zona noreste de la isla, ¿no? La única DOCG que existe en Sicilia actualmente es Cerasuolo de Vitoria, que es la parte sur de Sicilia, súper caliente. Nerello Mascalese, les comento sobre esta cepa, porque es una cepa tinta nativa italiana y está considerada dentro de las cepas nobles, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en un Nerello Mascalese? Frutilla, cherry, cereza, algunas notas a cuero, especiadas, especias cálidas, notas volcánicas, porque les comentaba que el Nerello Mascalese viene de las laderas del Etna, ¿no? El Etna tiene, los suelos de esa zona son suelos negros, y en los vinos de Nerello Mascalese, del Etna DOC, podemos encontrar estas notas así como de carbón, o de cuando ustedes tajan el lápiz, ¿sí? Los lápices todavía se taja el lápiz, ¿no? Y estoy muy vieja. Ese aroma de grafito también se puede encontrar en el Nerello Mascalese. Una variedad
que tiene un cuerpo más bien entre medio y ligero, muy frutosa, con una acidez y un tanino medio, pero que aún así, como en el caso de la Pinot Noir, son variedades que se guardan, se añejan muy bien, que pasan por ella muy bien los años. Cuando si toca el fondo, es hora de abrir el altra botella, ¿no? Cuando llegas al final, es hora de abrir otra botella. Yo voy a abrir la mía, la tengo abierta hace rato. Lo que vamos a probar ahora es un Chianti. Varios tienen el vino, los que no tienen este Chianti específicamente, tienen algún otro, si es que lo pudieron comprar. Lo he intentado mantener en frío. Chianti, yo tengo aquí un Chianti Rufina. Voy a tomar mi agua. Chianti Rufina, Sangiovese. Les comentaba las diferencias del Chianti. Hay muchas subzonas dentro de Chianti, ¿no? Chianti clásicos son vinos bastante ligeros, en general muy frutosos. Chianti Rufina, dentro de los otros, yo solo tengo agua, dice, bien, lo siento. Bueno, les muestro. Voy a intentar a ver si se ve el color. Cuando lo muevo se ve un poco más. Ven que no es un color violáceo, es un vino relativamente joven, es 2018. Ven que el color no es violáceo, sino es que más bien un rubí, ¿no? Con notas más como granates. Aunque ahí se ve un color intenso, la verdad que no es nada intenso el color, es un color bastante clarito, ¿no? No es o una intensidad media de color. Lamentablemente por el computador es muy difícil mostrarle el tema de colores. Esto es algo típico que pasa con la Sangiovese en general, salvo que sea de la zona de Montalcino, que ahí hay un clon especial y que son Sangioveses más power, ¿no? Pero después en la zona del Chianti clásico, en el Chianti Rufina especialmente, vemos una Sangiovese que tiene un color algo palidito, ¿sí? Que tú de mirarlo dices, uy, este vino, le echaron agua. Mucha gente en Chile me ha tocado que hacemos cata por primera vez en Sangiovese y le dicen, no, pero este vino parece aguado, le han echado agua. Yo, no, hay variedades de uva que tienen menos antocianos, que tienen menos pigmentos, que tiñen menos, y procesos también de vinificación diferentes, que hacen que el vino tenga un color bastante más ligero. Después voy a subir una foto de historias, como tomando la foto de arriba, en mi cuenta de Instagram, para que vean bien el color del vino. Entonces, no se dejen engañar, eso es lo que siempre les digo con el Sangiovese, porque visualmente nos podemos hacer la idea que es un vino muy ligero, y en boca nos vamos a encontrar con algo bastante diferente, ¿no? Color rubí, de intensidad media-baja. Vamos a la nariz. En nariz tiene una intensidad media a más que media. Podríamos decir media más. No es así, wow, que una bomba de aromas, no. Pero sí tiene una intensidad de media pronunciada. ¿Qué aromas encontramos? Son aromas quizás difíciles de identificar si es la primera vez que probamos un Chianti o probamos un Sangiovese. Porque dentro de las variedades de uva que tenemos en Chile, o si hablamos de Perú, bueno, se consume más que nada en Perú, se consume Tempranillo y Malbec, que son las más vendidas, ¿no? Si comparamos con Tempranillo y Malbec, no es que tengan tanto en común. Aquí lo que encontramos son notas herbales, ¿sí? Como estas hierbas de cocina, como un poco como de tomillo. Encontramos fruta roja, como frutilla silvestre, un poco como guinda, o como un enguindado. Encontramos las notas a rosas. Ojo con las notas a rosas porque no es que sea que la rosa fresca, sino más bien como como los perfumes, ¿no? O como el popurrí como de rosas secas, eso es lo típico que se usa como para aromatizar. O sea, mi mamá usa, no sé, yo no tengo en la casa, pero hay casas que los ocupan. Notas como especias cálidas también, ¿no? Por ahí de repente un poco de canela o alguna nota. Han olido, si tienen maceteros de greda, ¿no? O han olido la greda tiene un olor bien particular, porque no es solamente aroma a tierra, sino que esa greda cocida, al cocerse la tierra, da un aroma también
ligeramente como dulzón, como acaramelado, ¿no? Ese aroma como de tierra cocida suele estar también normalmente presente en las Sangiovese, sobre todo el Chianti clásico y de la zona de Rufino. Vamos a la boca. Ahora, no sé si todos se sirvieron recién el vino o lo sirvieron antes. Yo lo tenía abierto porque antes de la clase, así como a las 6 de la tarde cené, y lo tenía abierto desde esa hora. Entonces, en este momento, ¿no? Que ya pasaron, ¿cuánto? Muchas horas, como 4 horas o 3 horas, el vino está muchísimo más expresivo aromáticamente que hace 3 horas atrás. Y eso también es una característica bien marcada de la Sangiovese o de vinos del Chianti, ¿no? Que cuando uno recién los descorcha y los sirve, se sienten un poco más austeros. Conforme pasan las horas, los aromas se sienten muchísimo más marcados y mucho más potentes. Y no es que el vino se haya calentado, porque lo he tenido todo el rato cubierto con esta cosa que mantiene el vino bastante, bastante fresco. Vamos a la boca. La temperatura está perfecta. Debe estar como unos 14 grados, hasta 16 grados. Está muy, muy fresquito el vino. ¿Qué es lo que sentimos en boca? Vamos a evaluar ¿qué se evalúa primero? Dulzor. Seco o dulce, los Chianti son siempre, por norma, ojo, por norma, por ley, el Chianti es seco siempre. Entonces, este es un vino seco, de tanino medio. Un tanino que es medio rugoso, pero que se siente en toda la boca de forma muy armoniosa. El alcohol no es algo que aquí se perciba, es un alcohol medio bajo, tiene 13 grados de alcohol, inclusive hay añadas que este vino viene con 12.8, 12.5. Este tiene 13, el alcohol no molesta en lo absoluto, está totalmente bastante bien integrado al vino. La acidez, ¿cómo ustedes pueden decir si la acidez es alta o baja? Concéntrense en cuánto el vino les hace salivar. Si el vino les hace salivar mucho, hablamos de un vino de una acidez alta. Si les hace salivar poco, un vino de acidez baja. En este caso, un vino de acidez media más, ¿sí? Entre media y alta. No es una acidez exagerada. Este año, me imagino que 2018 debe haber sido un año particularmente caluroso, porque este vino lo he tomado muchísimas veces de distintas añadas y suele tener un par, 12.8, 12.5 de alcohol, en este caso tiene 13, ¿no? Y normalmente suele tener la acidez un poco más elevada y en este caso es un poco menor que la de otras añadas que he probado. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué sabores sentimos en boca? ¿Si es lo mismo que sentimos en los aromas o es diferente? Es básicamente lo mismo, ¿no? Necesitamos aquí fruta roja, notas terrosas, es lo que queda más marcado en la boca. Y otro punto que hay que evaluar y que nos habla mucho de la calidad del vino es cuánto este vino persiste en boca. O sea, si yo lo tomo y el vino desapareció, ¿no? Cuento 2 segundos y ya no hay vino en mi boca, ya no siento nada. O prueba el vino y este vino, esta sensación, estos sabores o sensaciones que hemos descrito persisten en nuestra boca. En este caso, el vino tiene una muy buena persistencia, ¿no? Yo hace ya al menos un minuto que dejé la copa y todavía siento muy marcada en el centro de la boca, principalmente la cereza, ¿no? La fruta roja muy, muy marcada en la boca, la frutilla también. ¿Tienen dudas con el tema de los pasos de la cata? O no sé si alguien más está probando el vino o lo han probado o lo quieren comentar. Por ahí Joana está con un vino, no sé si Joana estás con un Sangiovese también. Sí, a mí. Cuéntame. Sí, mira, yo estoy con un Chianti clásico de Viña Vecchia, año 2008, que me regaló uno de los asesores italianos, lo tenía ahí, no lo había querido abrir, ni siquiera había mirado si era DO, bueno, ahí hay solo DO y DOCG, si no me equivoco, y este era un DOCG. ¡Ah! Sí, Y todos los Chianti, ese es un DOCG. Todos los Chianti tienen el papelito rosado. Sí. Tiene el papelito rosado porque es un 2008, ¿no? Y les he dicho que a partir del 2011 recién son dorados, como ese es un 2008, es el papelito rosado.
Ahí lo confirmamos, ¿viste? Y tiene el típico gallito del Chianti. Del Chianti clásico. Del Chianti clásico, por ahí. Ahí. Tú tienes un 2008, entonces, a ver, comentarles que ya un vino del 2008 debería ser súper distinto a lo que yo he comentado de mi vino, que es 2018, ¿no? Hay 10 años de diferencia. En un 2008 probablemente tengas más notas como a cuero, más como una fruta seca, ¿no? O una fruta cocida, notas de repente más balsámicas, no sé, ¿cuáles han sido tus impresiones del vino? Sí, yo siento bastante, porque lo abrí además recién, y siento muy marcadas ciertas notas a cuero y también a frutos más negros, quizás higo. Yo sentí algo de ciruela, higo, en términos de estructura o de sensaciones de paladar, se comporta como lo que tú indicabas, porque tampoco es una acidez exagerada en este caso. Este tiene 13 grados de alcohol en la etiqueta, y sentíamos con Mario este tanino, que yo no sé si es una característica particular del Sangiovese. Yo estoy trabajando con Sangiovese hace apenas algunos años, pero siento que su tanino marca más en la parte delantera del paladar. O sea, es profundo, sin embargo, siento que queda marcando más de mitad hacia adelante. No sé si es porque los Sangioveses que yo he trabajado acá tienen una condición distinta, pero nos llama la atención que sentimos esa sensación de tanino más de la mitad del paladar hacia adelante. ¿Es así y o no además también si te das cuenta que el Sangiovese, o al menos los Sangioveses italianos, también son como, te queda esta sensación como un poco más como terrosa, por decirlo de alguna manera. Es como el tanino de los Sangiovese es medio rústico, sí. No es un tanino como limpio, redondo, sedoso, en general no. La Sangiovese tiene un tanino no tan rústico como la de un país, pero sí es un tanino rústico, ¿no? Como que tiene una textura peculiar el tanino de la Sangiovese. La fruta que tú me mencionas, que esta fruta como seca o fruta más negra, eso es, digamos, representativo porque el vino es un vino 2008, ¿no? La fruta fresca o la fruta roja, conforme van pasando los años, es como que evoluciona a una fruta seca, a una fruta cocida, más como notas a ciruela, que ya son como aromas, sabores terciarios, ¿no? Que les llamamos terciarios, que se desarrollan con la evolución. Y una nota que tú señalaste que es súper característico de la Sangiovese cuando pasan los años es la nota cuero, ¿no? Como que indefectiblemente siempre. La Sangiovese cuando tiene guardas largas, la nota cuero se marca muchísimo. Es una peculiaridad, una característica de esta variedad. Y ojo, porque para los que están metidos en vino, esa nota cuero algunos la asocian con Brettanomyces. Y en este caso no tiene nada que ver con Brettanomyces, sino que es una nota cuero típica de la evolución de aroma terciario de la variedad Sangiovese. Que si en un joven como el mío, que es 2018, esa nota no está. Pero si este vino, como hemos probado en otras catas, vinos del 2010, ¿no? La nota a cuero, conforme pasan los años, se comienza a marcar cada vez más. Es muy, muy típico de la variedad. Sí, pero aquí es una nota cuero agradable, como un cuero como fresco, no es ese cuero de Brett que es pesado, que tiende a ser aceituna. Exacto. Es una nota cuero limpia y además está muy bien armonizado el aroma de la nota cuero con la parte herbal de esa cosa como hojitas de condimento, entonces le da una sensación bastante agradable. El vino lo que sí es muy parecido a lo que tú mencionaste con respecto a lo que uno siente como acidez del vino. Es una acidez muy equilibrada y que en realidad le otorga mucho sabor a este vino. Un vino sabroso, pero no muy de mucha persistencia en boca final, digamos, de final de boca, no tiene tanta persistencia, pero sí marca, como te dijo Joana, mucho la parte frontal al inicio, después queda la sensación sabrosa. Los aromas sí son persistentes. Muy persistentes. Los aromas persistentes, no tanto la parte táctil del vino, sí como la parte aromática. Sí. A mí me encanta esa.
El tema del cuerpo yo creo que también como en contraste con los vinos chilenos es algo que llama la atención cuando uno prueba por primera vez vinos italianos, ¿no? Del centro o norte, porque normalmente